Bueno, os comento. Vamos a ver la charla una charla que hemos organizado desde AIPRO para ver cuáles son los mejores proyectos de España. En realidad lo que queremos trasladar, bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí. Luego, aunque muchos de vosotros me conocéis, mi nombre es Guillermo Montero y desde el año pasado, para resumir un poco, bueno, participo en proyectos desde el año 97, he sido evaluador del Premio Andaluz de Excelencia, evaluador del modelo FQM, soy ISMA-C y desde el año pasado soy evaluador del Premio Internacional de Excelencia en Proyectos que organiza ISMA. Entonces, bueno, la idea que aquí tenéis un par de ejemplos, voy a enseñar un par de ejemplos de lo que son los proyectos que fueron galardonados en la edición del año 2019, como pequeños y medianos proyectos. Entonces, como existe una serie de categorías en los premios internacionales y aquí tenemos un ejemplo de un proyecto así como más industrial, pero luego hay otro que fue galardonado que no tiene absolutamente nada que ver y es como de una ONG. Entonces, cualquier proyecto es válido para optar a ser un proyecto excelente. La idea que ha tenido AIPRO es un poco dinamizar el premio, que está basado, como veremos más adelante, en un modelo que tiene ISMA de excelencia en proyectos, dinamizarlo aquí en España y bueno, que haya una fase nacional que sea un poco como la antesala para posibles proyectos que quieran optar al premio internacional, siempre y cuando los promotores del proyecto les interese. El logotipo que estáis aquí viendo es el logotipo que tiene ISMA y que va a ser el mismo con el que se va a plantear los proyectos que se han galardonado aquí en España. La primera pregunta, la pregunta por la que se ha difundido un poco este webinar, la idea era un poco ver quién tenía un buen proyecto, quién tenía los mejores proyectos de España. Y el concepto que nos traslada ISMA es el concepto de proyecto excelente, que veremos un poco más adelante en qué consiste esto de proyecto excelente. Un par de aspectos para reflexionar un poco si tenemos un proyecto excelente o no, o de qué nos puede servir un poco de plantearnos este webinar o la idea que está detrás del webinar, que es la participación en el Premio Español de Proyectos Excelentes. Entonces, por un lado, pensar que nuestra organización o nuestros proyectos en los que estamos participando o en los que hemos participado merecen ser reconocidos por un galardón. Pensar que estamos ya muy acostumbrados a esquemas de certificación de personas, algunas veces de empresas y ahora se trata de proyectos en sí. Y la otra reflexión sería, bueno, si me interesa mejorar en mis proyectos, porque bueno, el hecho de que participar en este programa, en este concurso, no es, o sea, se van a valorar una serie de ítems que nos pueden dar ideas de cómo mejorar en los proyectos, pero desde la perspectiva del proyecto, no desde la perspectiva, o sea, las personas son una parte del proyecto, lo mismo que una parte del proyecto es la metodología, o, en fin, ahora veremos los criterios que define el PEP, que es el modelo de ISMA, y que son la base del premio. ¿Por qué participar en este concurso? Pues lo primero es porque, lo primero en realidad debería ser porque nos van a evaluar un equipo de expertos que nos van a decir cuáles son nuestros puntos fuertes, si nuestro proyecto es de verdad un proyecto excelente, y a mí lo que me parece más interesante es que nos van a identificar una serie de áreas de mejora que vamos a poder plantearnos cara a futuros proyectos donde mejorar. Luego, además, la experiencia que se tiene de los proyectos internacionales, sobre todo, es que se produce un intercambio de experiencias entre los distintos miembros galardonados. Bien en foros que se generan o bien en las propias galas de entrega de premios
en las que los galardonados pues, van viendo un poco, van contando su experiencia, cómo ha sido la evaluación, qué cosa ha sido la más complicada de elaborar el informe con el cual se evalúa, qué aspectos son los que más valoran de su proyecto, en fin, un montón de cosas. Otro tema importante es, bueno, que se consigue un reconocimiento. Aquí veis, este es la estatuilla de un premio internacional, que entonces, bueno, aquí se va a tener un reconocimiento por parte de AIPRO, que no deja de ser INMA en España. Entonces, todas las empresas o los proyectos galardonados van a tener este reconocimiento. Y además, bueno, en la gala, como decía, es donde se va a hacer la entrega de los premios y es uno de los sitios donde se va a poder hacer ese networking o ese intercambio de experiencia. Y otra de las cosas de las ventajas o beneficios que va a tener el participar en el premio es el poder hacer uso del logotipo en muchos de los proyectos, o en las empresas, o en los concursos, en ofertas, etcétera, etcétera, que nos va a dar caché para nuevos cara a futuro. Requisitos que se tienen que cumplir para poder participar en el premio. Bueno, pues el proyecto tiene que estar finalizado entre 3 y 24 meses antes de aplicar al premio. La semana pasada estuve yo en Roma, estuve viendo la Capilla Sixtina. Por ejemplo, este proyecto no podría optar al premio excelente, por muy excelente que sea. Otro requisito es que la duración mínima del proyecto tiene que ser de 6 meses. Además, el número mínimo de miembros del equipo de proyecto es 6. No valen proyectos en los que hayan participado menos personas. Y además tiene que haber al menos un subcontratista. Hay un aspecto adicional que no lo incluyo en diapositivas, pero bueno, la idea es que en la convocatoria de este año, que el máximo de presupuesto del proyecto sea 50 millones. Porque, bueno, en caso de que alguno estuviera interesado en plantear optar al premio con un proyecto de más de 50 millones de euros, estos son millones de euros, desde AIPRO se le ayudaría para que participase en la convocatoria internacional, que sí tiene 3 escalafones, tiene de pequeño y mediano proyecto, que es hasta 50 millones de euros, de gran proyecto, que es hasta 200 millones de euros, y de megaproyectos, que es de más de 200 millones de euros. Pasos, o cuáles son los pasos para todos los que quieran participar en la competencia. Pues, bueno, lo más fácil es mandar un correo aquí a AIPRO solicitando información y desde AIPRO le daremos el soporte necesario para poder participar. Luego, además, bueno, en la página web de AIPRO se está incorporando información que puede ser útil con datos de la convocatoria y las bases, etcétera, que también van a ser de utilidad. Un poco el calendario que se va a seguir en esta convocatoria. Bueno, pues la idea es que relativamente pronto, en febrero más o menos, a aquellas entidades que estén interesadas, se va a plantear un webinar de cómo va a ser el proceso de aplicación. Yo no he querido dilatar mucho este webinar entrando en los detalles que va a tener la hoja de participación, en el que es el informe, donde hay que rellenar una serie de campos para poder optar al premio, y es lo que se evalúa. Entonces, antes del 2 de mayo, habrá que preparar ese informe de aplicación y enviarlo a AIPRO. Mientras, en AIPRO se van a designar los distintos evaluadores que van a formar parte de los distintos jurados que participarán en la evaluación de los distintos informes de proyectos. El 1 de junio se decidirá y será anuncio de los finalistas de esta convocatoria. En julio
ya luego la decisión del jurado se hará la entrega de los premios a los mejores proyectos en distintas categorías que se van a reflejar en las bases del concurso. Entonces ahí será la entrega de premios en el congreso que celebramos en Alcoy en julio. Y fruto de esa evaluación de los jueces, que es uno de los aspectos más interesantes que tiene la participación, es que el comité evaluador hará una entrega de un informe con la retroalimentación de cómo se han considerado los distintos puntos, ítem que tiene la memoria presentada. Que, como he dicho antes, bueno, pues se verán cuáles son los puntos fuertes y las áreas de mejora en los distintos aspectos. Entonces, antes he dicho que va a haber que elaborar un informe de aplicación que se descarga desde la página web de AIPRO, de la página que tiene establecida para los premios. Ahí se descarga una plantilla de Word para poder elaborar el informe. Esa plantilla, bueno, tiene esta forma, donde te van dando instrucciones de cuáles son los aspectos que hay que rellenar en cada uno de los puntos. Los puntos que va a haber que tratar en este informe son estos 7. Por un lado, vamos a ver la información general, del proyecto, datos básicos de quién es el director del proyecto, la dirección, la empresa que ha participado, el presupuesto, etc. Luego, un resumen del proyecto que, bueno, hablamos un poco más y ya no es en campos cortos, sino ya para extendernos un poco más. Un esquema del proyecto en el que se debe reflejar cómo el modelo de ISMA, el modelo que decía antes de excelencia en proyectos, cómo se ha aplicado en el proyecto que se está describiendo aquí. La entrega de valor del negocio, que bueno, en base a 6 puntos que define el modelo, como por ejemplo la eficiencia y la eficacia o la escalabilidad, 6 puntos, tenemos que ver un poco cómo se ha aplicado en este proyecto. El punto clave, donde más tiempo va a haber que dedicar a la elaboración del informe, es en el punto 5, que es el del logro sobresaliente y o innovación en buenas prácticas de gestión del proyecto, que ahora veremos un poco. Como se trata de que en estos 5 primeros puntos, la información esté más o menos concisa y concentrada, va a haber un campo, un sexto apartado de anexos en el que bueno, se pueden añadir fotos o información más adicional de casos concretos relacionados con los puntos que se han tratado sobre todo en el punto 5 que os dije antes. Y por último, una declaración del solicitante, un poco desde un punto de vista de la ética en la que se está participando, que se está haciendo con datos originales, que el proyecto cumple con la legislación y cumple con los principios éticos que marca ISMA. Espero que de momento estemos todos despiertos. Como decía antes, la base del premio y la base del informe de aplicación que va a haber que presentar es este documento publicado por ISMA y que en formato PDF se puede descargar desde la propia página web de ISMA y nos da un poco las directrices de cómo son los proyectos excelentes. A modo de resumen, este es el esquema que plantea el modelo. El modelo está dividido en estas 3 grandes áreas: personas y propósitos, procesos y recursos y resultados del proyecto. Luego, cada una de las áreas se divide a su vez en una serie de criterios. 3 en el criterio de personas y propósito, otros 2 en el de procesos y recursos y 4 en el de resultados y proyectos. Y a su vez, que aquí lo he reflejado un poco más en detalle, a su vez cada uno de los subcriterios se divide en, como veis, hay 9 criterios y cada uno de los criterios se divide a su vez en un número determinado de subcriterios. De forma que en total hay 20 subcriterios. En los criterios del área B, de procesos y recursos, no hay subcriterios. Ahí el criterio sería un subcriterio único, que es lo que desarrolla el modelo. Y el enfoque que se tiene que tratar en cada uno de los
en cada uno de los subcriterios o de los criterios, cambia un poco en función del área en que se trata. En el área A y en el área B son parecidos, siguen un esquema del ciclo PDCA de mejora continua, mientras que en los criterios de resultados, dependiendo que sea de satisfacción del cliente, los criterios sean de percepción o de indicadores, me va a cambiar un poco también cómo debe ser el enfoque del modelo y, por tanto, el enfoque cara a la presentación de la candidatura. Sigo. Como decía antes, en el punto 5, que es donde está el meollo de la aplicación, tenemos que definir cómo el proyecto cumple con 5 de los criterios que hemos hablado antes. Os decía que había 9 criterios. Y de esos 5 criterios, 3 son obligatorios. O sea, tengo que describir cómo el proyecto despliega el criterio de objetivo y estrategia, dando algún ejemplo de cómo se ha descrito, cómo se ha aplicado este criterio. Lo mismo en el criterio de procesos y recursos de la gestión de proyectos. Y el tercer criterio, que es obligatorio, es el último, que sería un poco de los resultados clave, de resultados del proyecto o impacto en el medio ambiente. Aquí donde, por ejemplo, va resultados económicos, eficacia que ha tenido el proyecto, y luego temas de impacto o sostenibilidad que ha repercutido en el entorno. Y luego hay que elegir otros dos criterios del modelo y expresarlo igualmente con algún ejemplo que tenga que ver de cómo el proyecto que estamos describiendo ha desarrollado dentro de esos criterios. Un detalle, esos criterios no pueden, o sea, yo tengo que elegir ahora otros dos criterios, pero no pueden ser del mismo área los dos. Es decir, si veis, como hay un criterio del área A, hay un criterio del área B y un criterio del área C. Yo ahora puedo sacar, los otros dos criterios no pueden ser del área A. O sea, yo no puedo hacer el A1, el A2 y el A3, sino que puedo coger el A1 y el A2 y el otro criterio puede ser del B2. O puedo coger un criterio que será lo más probable, que vaya al criterio C1 de satisfacción del cliente. Entonces ahí tengo que ver cómo mi proyecto ha cumplido con ese criterio. Dar ejemplo de cómo mi proyecto ha desplegado la excelencia en ese criterio. Pero no puedo coger, como decía antes, el C1, el C2 y el C4. El C4 ya lo tengo y ahora podría coger el C1 y el A1, por ejemplo. ¿Vale? Además, en el punto 5, tengo que ver qué problemas. Esto va aparte de lo que antes habremos visto ejemplos de cómo se ha aplicado, algunos ejemplos de cómo se ha aplicado el criterio en cuestión, y ahora aparte tengo que ver qué problemas y desafíos se ha enfrentado el equipo de proyecto vinculado a alguno de los criterios o subcriterios del modelo. Entonces, yo a la hora hay un apartado que dice problemas y desafíos, pues yo tengo que describir qué problemas y desafíos me he encontrado y en qué área o en qué criterio afecta. Tendré que decir, pues, si es de satisfacción del cliente o si es de proceso de gestión de proyectos o de otros procesos clave, o bien si es de tema de interesado o de liderazgo. Tendríamos que describir qué problemas o desafíos se han resuelto o se han planteado y se han resuelto en el proyecto. Y además, debería reflejar también cuáles han sido las lecciones aprendidas que son relevantes del proyecto y reflejarlas en el informe. ¿Vale? Bueno, pues no me he querido alargar mucho para no profundizar, que sea esto algo más introductorio, y sí, os voy a dar paso por si queréis plantear alguna pregunta.